Solo faltan 58 días para que se lleve adelante el plebiscito que podría acabar con la constitución pinochetista y abrir camino para que por primera vez el pueblo de Chile escriba una nueva Carta Magna en la que puedan plasmarse los intereses y derechos de las mayorías. Algo tan propio de una república democrática, para nosotros reviste todo un acontecimiento. Claro, nunca los habitantes nacidos en este territorio hemos podido ejercer verdaderamente el derecho de elaborar una constitución política. Las tres constituciones emblemáticas que han regido los intereses de nuestra historia, llamada republicana, han sido elaboradas por la oligarquía y los sectores dominantes. El pueblo siempre ha debido conformarse con ser solo un espectador. Llama la atención que siendo un proceso tan importante para nuestro país, las organizaciones políticas no le asignen la relevancia que se merece, o al menos así se observa, y es quizás la expresión más nítida de la desafección que con la realidad y las personas tienen estas instituciones. No se discute política, solo banalidad. No se escuchan propuestas respecto de cuál será, por ejemplo, el carácter del nuevo Estado que surja de una nueva constitución. Mucho menos se escuchan ideas o propuestas respecto de cómo se organizará política y geográficamente nuestro territorio. Si continuaremos reproduciendo la idea de un Estado unitario y centralizado, defendido por la oligarquía, o abriremos el debate hacia una nueva conformación del territorio nacional que permita reorganizarlo desde Arica a Magallanes, optimizando los variados recursos de lo que nuestro país dispone. No se oye de algún partido una propuesta concreta, por ejemplo, respecto de la indiscriminada explotación de nuestros recursos naturales que contaminan el ecosistema, salvo intervenciones individuales de uno u otro congresista. No hay una postura sobre el Código de Aguas, mucho menos respecto del modelo extractivista al que se ha conducido nuestro país. Y cuando alguien osa sugerir cambios, se desata la furia, típica de las jaurías encabezadas por, comillas, economistas reproductores del dogma. Una nueva constitución debiera responder a esas grandes preguntas, pues se trata de rediseñar un nuevo Estado para nuestro país. Si no, ¿para qué? Como decían los muchachos después del estallido del 18 de octubre. La derecha hace lo suyo, intenta y con bastante éxito asignarle a este hecho político inédito una importancia menor, convertirlo en un mero trámite que incluso puede nuevamente suspenderse y postergarse. Total, las instituciones sobre las que descansa el régimen político actual, todas decadentes, siguen ejerciendo el predominio y el control del Estado y resguardan eficientemente los intereses y privilegios de unos pocos. La derecha no requiere pensar un nuevo Estado. El actual es su modelo en lo político, económico, social y cultural, y hará todo por preservarlo. No en vano son 47 años de predominio absoluto sobre el Estado chileno. Defenderán el carácter unitario y subsidiario de él, y sus principios de libertad, propiedad y familia siempre serán superpuestos a los derechos sociales que las mayorías reclaman. La izquierda atomizada y carente de ideas seguirá repitiendo el discurso de la igualdad y la justicia, aunque jamás se les escuche señalar con energía cuáles son las propuestas para conseguir tan preciados bienes. Y claro, es que después de tantos años en dirigir un Estado heredado de la tiranía, terminaron acostumbrándose solo a administrarlo, con los réditos que ello significó para muchos. Esa izquierda sobre representada en el Congreso, zigzagueante, es la responsable directa de consolidar un modelo económico que acrecentó la desigualdad social y extremó groseramente la concentración de la riqueza en pocas manos. Es la que siempre tendrá a flor de labio la respuesta de que en estos 30 años aumentaron el gasto público en salud y en educación, ocultando decir que ese gigantesco caudal de recursos públicos ha sido transferido en gran medida al sector privado. Es esta izquierda carente de ideas la que se acomodó a dirigir un Estado capitalista salvaje que hoy nos tiene huérfanos de conducción. Y la otra izquierda, esa de nobles dirigentes que llegaron a la política generando expectativas de que las cosas cambiarían, no han estado a la altura de las demandas que la historia exige. Salvo excepciones individuales, se reproduce mucho de la vieja política.
¿Cómo podemos entender entonces que la izquierda chilena y los partidos que la representan estén más concentrados, al parecer, en los procesos electorales que se vienen, que abrir el debate a fondo sobre lo que es sustantivo, la nueva Constitución y el nuevo Estado que vamos a configurar? Nuestro país requiere con urgencia dotarse de una nueva conducción, quizás surgida de formas no tradicionales de hacer política, no exclusivamente de los partidos políticos. Tal vez ha llegado el tiempo de que el movimiento social, con sus diversas y genuinas organizaciones sociales, asume el rol de conducir este proceso presionando para correr el cerco que pusieron otros y que busca imponer la vieja política catopartista. Superar el momento histórico es urgente. La derecha retrógrada no permanece inmóvil. Lo vemos en estos días, incrementa lo que sabe hacer, la represión contra el pueblo mapuche y el movimiento social, y seguirá recurriendo a prácticas cada vez más reaccionarias, desempolvando las viejas herramientas del pasado como son el paro de los camioneros, de triste pasado y que solo buscan generar incertidumbre y desconcierto. El terror y el miedo son sus armas. Nosotros debemos utilizar las armas de la movilización social, teniendo claro que Chile son las mayorías las que exigen los cambios que demanda una inmensa mayoría. Un pueblo que cede al miedo, que cede al terror, jamás podrá alcanzar la justicia. Son cientos los ejemplos a lo largo de la historia. Los y las chilenas hemos pagado un alto precio por llegar a este momento histórico. No ha sido fácil. Se ha pagado con vidas humanas, con mucha pérdida de humanidad, y es preciso entonces redoblar nuestros esfuerzos y compromisos para alcanzar la victoria que tanto merecemos y que no es más que diseñar un nuevo país más justo, más humano, donde realmente tenga sentido vivir. Hola amigos, amigas, estamos como todos los días viernes a las 16 horas en un nuevo programa de debate social. Es la Radio Universidad de Chile, la radio que piensa, aquí en el 102.5 FM y a través de nuestro fanpage @canal.social, con nuestra querida amiga Ana Muga en la dirección y con quien ayuda a conducir, Miriam Campuzano. ¿Cómo estás, querida Miriam? Hola Luis, hola a todos los auditores. Nuevamente muchas gracias por este espacio, gracias a Punto Social por tomar estos temas que en realidad nos competen a todos los trabajadores, pobladores y estudiantes. Y sí, como tú me dijiste, efectivamente ahora se inicia la campaña de plebiscito para octubre y quiero poner solamente el énfasis en que todos, estudiantes, pobladores, trabajadores, debemos participar y ganar por un contundente apruebo. Una alta mayoría de nosotros depende correr esa valla, saltar la valla de ser posible. Y recordando lo que tú hablabas de la justicia, hay justicia para ricos y hay justicia para pobres. Y recordaba que el 27 de agosto del año 82, el que hoy es presidente de Chile, Sebastián Piñera Echenique, el juez del segundo juzgado del crimen de Santiago, Luis Correa Buló, fue quien le dio la orden de aprehensión y que en ese entonces, cuando lo fueron a buscar, lo vi de una nota al desconcierto, su señora dijo, abandonó el domicilio y ni siquiera se despidió. Y bueno, pues ahí tenemos una justicia para algunos y otra justicia para otros. Hoy, esta persona que no lo declararon reo por lindo, como alguien le dijo por allí, es el presidente de la República. Así que en eso estamos, Luis, recordando y añorando un Chile más justo. Sí, de eso depende de nosotros, de la gran mayoría, de la inmensa mayoría que logre efectivamente que ganemos el día 25 de octubre por una amplia mayoría, por una gigantesca goleada, como diría un futbolista, de forma tal que el segundo tiempo no solamente ganemos, sino que además elijamos a nuestros constituyentes, a quienes realmente nos representen. Esa es la gran tarea. Oye, y no quiero dejar de pasar un abrazo fraterno para esa tremenda luchadora de Antofagasta, María Angélica Ojeda, que aún a pesar del revés del juzgado, del tribunal, ella dijo estar satisfecha con lo que ha aportado en esta lucha por un nuevo sistema de pensiones, reconoció a la coordinadora No Más FP, resaltó que gracias a la presión social se pudo hacer una reforma constitucional al decreto de ley 3.500 para que los trabajadores podamos retirar el 10% de los fondos. Así que todo nuestro Nehuen para ella, una gran compañera y sin duda la lucha por seguridad social estará encabezada por mujeres luchadoras como ella. Así es, pues mira,
Hoy día estamos entonces combinados a jugarnos con todos para el 25. Estamos entrando en tierra derecha, ya 58 días nos quedan, tiempo suficiente para politizar el país, para discutir sobre los grandes temas. Tenemos un gran invitado ahora, me dice la directora que vayamos al corte musical, Miriam, y el tema es Todo se transforma, de Jorge Drexler. Así que volvemos en unos minutos. A nuestros queridos auditores de esta radio, la Radio Universidad de Chile, la 102.5, y en su señal online y por streaming, @canal.social de este su espacio, les tenemos una noticia, tenemos un tremendo invitado. Hoy nos acompaña el abogado constitucionalista Jaime Baza. Él es abogado docente de Derecho Constitucional, además es magíster en Derecho de la Universidad de Chile, y magíster en filosofía de la Universidad de Valparaíso. Es autor de varios libros. El más reciente es Que Chile decida. Y además La Constitución que queremos. Este junto a otros colegas abogados de él. Ha participado en muchos foros respecto al debate constitucional. Y por lo mismo queremos ya de lleno entrar al tema en este nuestro debate de hoy. Y como primera pregunta, Jaime, ¿cuál es tu valoración real de este proceso de cambio constitucional? Y te lo pregunto por qué. Porque no sé si tú piensas que habría sido posible llegar a esta instancia sin el estallido social y la lucha organizada de los y las trabajadoras, porque así en la derecha habría voces que se arrepienten del acuerdo, en la oposición también hay voces que también se desentienden, y hay sectores que lo consideran una maniobra de poder para mantener todo igual, desestimando como forma de lograr transformaciones sociales. Así que por eso te pregunto, ¿cuál es la valoración de ti como experto en el tema de este proceso que estamos a 2 meses ya de llevarlo a cabo? Bueno, Miriam, ¿qué tal? Muy buenas tardes, muchas gracias por la Hola, invitación. hola. Es un gusto estar conversando con ustedes porque, entre otras cosas, están pasando muchas cosas en el país, ¿verdad? Y que podamos mantener estos canales de conversación abiertos, yo creo que es muy importante. Mira, yo respecto al proceso constituyente tengo una lectura que la sostuve, la empecé a sostener a pocos días del estallido. Eh, Yo me acuerdo que estuve en el coloquio de perros que se organizó eh, frente al Museo de Arte Contemporáneo, unos 10 días después o algo por el estilo, y ahí dije que lo que estábamos viendo era una suerte de proceso constituyente en 3 etapas. Eh, una primera etapa de movilización social, que era la que estábamos protagonizando en ese momento, que tenía que haber una segunda etapa que permitiera articular, ¿verdad?, la dimensión social de la movilización con su manifestación institucional. Ese link había sido siempre la demanda por un plebiscito de entrada, ¿verdad?, que era lo que los movimientos por la Asamblea Constituyente veníamos pidiendo desde Marca tu Voto, ¿verdad?, y mucho antes. Y una tercera etapa ya de una asamblea propiamente tal que redacte la Constitución. Y eso, claro, causó molestia en algunos sectores más reaccionarios, más conservadores, pero yo creo que esa es la forma correcta de leer lo que está ocurriendo. Eh, Hoy día tenemos este proceso constituyente, un itinerario muy distinto de los itinerarios que habíamos tenido hasta ahora, distinto del de Bachelet, distinto de lo que fue la reforma del 2005 de Ricardo Lagos, y eso se debe a la movilización social. ¿Ya? Yo creo que las distintas demandas sociales que confluyeron en la revuelta popular, en el estallido del 18 de octubre, lo que tienen en común, lo que tienen de trasfondo, es la necesidad de un nuevo orden político, de una nueva estructura de relaciones de poder, no solo en el Estado, sino que también en la sociedad. Y eso, en jerga de teoría constitucional, se llama nueva constitución. Eh, y la instalación de la demanda yo creo que solo ha sido posible efectivamente gracias al movimiento social. Ahora, tú planteas un tema, Miriam, que es muy interesante, muy importante también, a propósito del efecto político, qué sé yo, jurídico incluso, del acuerdo del 15 de noviembre. Y yo tengo la impresión de que
el acuerdo del 15 de noviembre ya está superado. Probablemente las características más importantes del proceso constituyente y probablemente las características más importantes de la Convención Constitucional se aprobaron después del acuerdo. La convención paritaria, los escaños reservados para los pueblos originarios que están en discusión, la participación en condiciones de competencia equitativa entre independientes y militantes de partidos políticos, el eventual aseguramiento de una representación para las personas con capacidades diferentes. Todo eso no está en el acuerdo del 15 de noviembre, se ganó después. Y se ganó con movilización social. Es lo que yo creo que explica que parte de la derecha se haya arrepentido, ¿verdad? Porque se dieron cuenta de que abrieron un proceso que tiene un punto de partida muy claro en el movimiento social, en el acuerdo del 15 de noviembre, pero ellos no tienen control sobre nuestro punto de llegada. El punto de llegada va a depender de lo que nosotras y nosotros seamos capaces de hacer de aquí en adelante. Sí, hola Jaime, soy Luis Hola, Luis. Mesina y muy contento de tenerte aquí para un debate tan interesante como el que nuestro país requiere aún, especialmente hoy día que faltan ya menos de 60 días para llegar a cabo este hecho inédito en la historia de nuestra República. Yo también estoy de acuerdo contigo cuando señalas que efectivamente el acuerdo del 15 ha ido cambiando, quizás para bien y para mal en algunos aspectos, tiene avances, tiene retrocesos. Bueno, como todo hecho político no es lineal, depende de múltiples factores y creo que uno de los que determina el curso de la historia política es justamente la capacidad que tenga la ciudadanía, el pueblo, de movilizarse tras ciertos objetivos. Tú has señalado reiteradamente, bueno, desde el comienzo valoraste este hecho, claro, y uno mirándolo hoy día retrospectivamente, efectivamente, como lo planteas, es una conquista de nosotros, independiente que la ciudadanía en su gran mayoría pedía asamblea constituyente, yo lo he dicho también en muchas partes, nos escamotearon la asamblea constituyente y nos dieron convención constitucional, una cosa rara. Pero en fin, está planteado el tema y depende justamente de la capacidad de nosotros. Yo te quería preguntar, a tu juicio, ¿es baladí, es inoficioso entrar en este debate respecto de la Asamblea Constituyente, la Convención Constitucional, el poder originario, el poder constituido, si puede evolucionar hacia el poder constituyente, etcétera, que son temas muchas veces controvertidos y que por qué te lo pregunto a ti, porque la gran mayoría le saca el bulto al tema. Una por desconocimiento, yo creo que los políticos en su gran mayoría a veces no comprenden esto, y otros abogados, y aquí hay un problema ético, porque uno esperaría que los abogados, desde la academia, desde la teoría, dieran luces respecto a este proceso y hay una suerte de evasión. Yo te lo digo a propósito que yo en febrero planteé, reflexionando hasta este cambio del poder y el ataque del poder es muy grande. Se olvidó en la presentación señalar que, bueno, tú eres abogado, pero además eres doctor también en el currículum. Mira, se le pasó quizá uno de los grados académicos más importantes, eres doctor también en Derecho. Así que, bueno, esa pregunta, Jaime. Bueno, Luis, efectivamente es una pregunta compleja porque tiene una connotación política muy marcada, muy evidente, ¿verdad? En lo que dice relación con cómo los actores que le dan forma a la sociedad van a participar en esta disputa por un nuevo reparto del poder, ¿verdad? Entonces, claro, el tipo de palabras que usamos no es neutro y la configuración, digamos, jurídico-política de los instrumentos que vamos a utilizar, en este caso de la convención, tampoco es neutro. El punto es que, así como no es neutro, nos movemos permanentemente en una zona de matices, ¿verdad? Esto no es, creo yo por lo menos, blanco o negro, en el sentido de decir, por ejemplo, la Asamblea Constituyente es siempre una buena idea, o la Convención Constitucional no es una Asamblea Constituyente, etc. Entonces, yo creo que para poder contestar de manera honesta, digamos, respondiendo a tu llamado al compromiso ético, es haciendo una serie de distinciones. Mira, lo primero es que yo tengo la impresión de que era muy difícil esperar de ese espacio de representación democrática que es el Congreso Nacional algo distinto de lo que hizo el 15 de noviembre.
yo creo que dio lo que podía dar. Y en ese dio lo que podía dar hay cuestiones positivas, ¿verdad?, que veníamos pidiendo como movimiento social hace tiempo, como por ejemplo el plebiscito de entrada, pero al mismo tiempo hay cuestiones negativas, como el quórum de los 2/3. Eh, yo creo que el tema interesante está en notar que, mira, para que vayamos despejando, que me estoy tratando de ordenar mentalmente mientras te contesto, mira, para que vayamos despejando. Efectivamente, perdimos el nombre Asamblea Constituyente, ¿verdad? Eso es efectivo. Ese nombre estaba en el proyecto constitucional de Bachelet, ¿cierto? Y ahora se cayó. Lo que hoy día se llama Convención Constitucional, hace 3 años se llamaba Convención Mixta, ¿verdad? Y lo que antes se llamaba Asamblea Constituyente, hoy día se llama Convención Constitucional. Entonces ahí efectivamente nos hicieron una jugarreta con el uso de las palabras, que yo creo que tiene un valor simbólico importante, ¿verdad? Eh, pero que tiene un impacto político que yo creo que hay que analizar con calma. ¿Por qué lo digo? La teoría constitucional entiende que una asamblea constituyente es un órgano colegiado, o sea, compuesto por muchas personas, elegidas en sufragio universal y en una votación directa, eh, cuyo mandato es redactar una nueva constitución. Eso está en las definiciones más tradicionales, está por ejemplo en el informe que hizo el PNUD el 2015, si no me equivoco, y esa definición calza con la Convención Constitucional. El problema es que esta Convención Constitucional tiene una configuración, tiene unos detalles, tiene unos elementos que entorpecen el funcionamiento de la Convención Constitucional, de modo tal de que eventualmente podría no terminar siendo el ejercicio de un poder constituyente. Pero eso creo yo que es eventual. O sea, no es que la configuración de la Convención Constitucional se aleje radicalmente de la Asamblea Constituyente, se aleja un poco de lo que eventualmente hubiésemos querido como diseño ideal, pero no se aleja tanto como uno cree. ¿Te Por refieres a la ejemplo, dependencia de los partidos, Jaime? El hecho de que los constituyentes tengan que ser electos sobre las normas de la ley electoral de los partidos políticos, que claro, ese es que sería uno de los obstáculos. claro, hay un elemento, por ejemplo, que es interesante, porque en el acuerdo del 15 de noviembre efectivamente quedó, digamos, se consolidó la idea de que la forma de elección de los constituyentes iba a ser con el mismo sistema de elección de los diputados, de la Cámara de Diputados y Diputadas. Pero eso después cambió, ¿cierto? Porque se incorporó a través de una reforma en el mes de enero, si no me equivoco, la posibilidad de que se presentaran listas íntegramente compuestas por candidaturas independientes que iban a tener el mismo sistema de financiamiento público electoral con la que cuentan los partidos políticos. Entonces, claro, esa idea quedó instalada al principio, de que el proceso favorecía a los partidos políticos, pero yo creo que fue subsanado con las reformas posteriores. Ahora, el punto es que igualmente los partidos siempre tienen una suerte de ventaja estructural para este tipo de cuestiones, porque eh, primero porque el partido político cumple una función, un papel fundamental, ¿verdad? El partido político es la institución que media entre la política de base social y la política en el espacio institucional. El problema es que nuestros partidos políticos han estado funcionando mal en ese sentido. No han estado vehiculizando la promoción y representación del interés general, han estado representando intereses particulares. Pero el problema no es el partido político como idea, el problema son estos partidos políticos que han, de alguna manera, subvertido el sentido de la institución. Pero, en ese sentido, la ventaja que tienen los partidos políticos es que son estructuras que están diseñadas para tener un despliegue territorial en contextos electorales. Y nosotros los independientes no tenemos esa ventaja, ¿verdad? Entonces, con independencia de lo que diga la ley, es muy difícil que en tan poco tiempo el movimiento social sea capaz de ponerse a la altura, digamos, del despliegue territorial que tiene un partido político para competir en las elecciones. Entonces, lo que yo diría es que el desafío que tenemos probablemente es pensar en el proceso constituyente en su proceso más largo. Tenemos
plebiscito de entrada, hay elecciones de constituyente, después hay que redactar la constitución, después hay que aprobarla, pero después hay que revisar y promulgar probablemente una serie de leyes, ¿verdad?, que vamos a necesitar para implementar la nueva constitución y para actualizar aquellas leyes que hoy día están vigentes, pero que en 2 o 3 años más van a quedar desfasadas, ¿verdad? Entonces, por eso digo, yo no lo Jaime, veo... Sí, dime. no, escuchándote me hace sentido varias cosas, escuchándote clarificarnos, como bien tú lo sabes hacer. Y te quería preguntar por algo, porque ahora la campaña de la derecha se focalizó y va por el lado de instalar en la mente del poblador común, del trabajador común, de que no es necesario cambiar la constitución para hacer mejoras. Eh, ¿Y por qué, a ti como especialista te lo preguntamos, por qué es necesario cambiarla? Nosotros lo tenemos claro, pero nos gustaría que el lenguaje sencillo lo explicaras a todos aquellos que están indecisos todavía. Mira, hay 2 o 3 cuñas que ha logrado meter cierto sector de la política chilena, del orden de la Constitución ya tiene 1 millón de reformas, ¿verdad? Esta ya no es la Constitución del 80. La Constitución es una cuestión que solo le importa a los políticos, no le importa a la gente común y corriente, digamos. Eh, la Constitución no es demanda del movimiento social precisamente porque no tiene nada que ver con la vida cotidiana de las personas. Y esta ensalada de cuñas, ¿verdad?, de alguna manera se corona con la idea de que los políticos tienen que preocuparse de los problemas reales de la gente y no de los problemas de los políticos, porque la Constitución sería un problema de los políticos. Y eso es falso, ¿verdad? Esa es una manipulación muy mañosa de lo que es una Constitución y del impacto que una Constitución tiene en la vida cotidiana. Yo lo que he estado sosteniendo desde siempre, ¿verdad? No solamente con ocasión de la revuelta, ¿verdad? Lo que yo enseño en mis clases de Derecho Constitucional es que las constituciones son normas jurídicas que regulan el ejercicio del poder. Y el ejercicio del poder se configura en el Estado, el presidente de la República, el Congreso y todas esas instituciones orgánicas, pero también se ejerce poder político fuera del Estado. También se ejerce poder político en las relaciones comunes y corrientes entre las personas, entre nosotras, ¿verdad? Y la forma como la Constitución configura ese poder, esas relaciones de poder, es lo que nosotros llamamos derechos fundamentales. Y la forma como la Constitución protege los derechos fundamentales le da forma a la sociedad, ¿cierto? Hay un diseño de ingeniería social que la dictadura plasmó en la Constitución, específicamente en el catálogo de derechos fundamentales. Y dentro del catálogo de derechos fundamentales, específicamente, salud, educación, trabajo, vivienda, que ni siquiera está en la Constitución, seguridad social, que son los, los aspectos de nuestra vida cotidiana, los aspectos de la vida de la gente que tiene que trabajar para vivir, más fundamentales de todo. Y la forma como la Constitución reconoce el trabajo, mejor o peor, configura las condiciones de trabajo, determina el tipo de relaciones que uno como trabajador tiene con su empleador, determina la relación que hay entre tiempo de trabajo, tiempo de ocio, tiempo de familiar, ¿verdad? Etcétera, etcétera. Y eso está en la Constitución. La forma como la Constitución configura, por ejemplo, el derecho a la salud, le da forma a tipos de vida que son radicalmente distintas entre sí, ¿verdad? No es lo mismo la vida que se lleva en torno al CESFAM que la vida que se lleva en torno a la clínica alemana. Son vidas distintas y ahí se traban relaciones de poder. Educación también es un ejemplo súper claro. Nosotras tenemos un sistema educacional que segrega socioeconómicamente. Nadie nos ha preguntado si queremos tener un sistema de educación como ese. Podríamos tener un sistema educacional que sea funcional a la cohesión social, a la integración social, en la escuela y en la universidad. Y sin embargo tenemos un sistema segregado. Detrás de esa segregación social, territorial, hay estructuras de poder político. Y eso está en la Constitución. Entonces uno tiene que preguntarse, bueno, primero, ¿cuáles son los problemas reales de la gente? Los problemas reales de la gente son trabajo, salud, educación, vivienda, seguridad social, agua, medio ambiente. Esos son nuestros problemas. Y luego uno tiene que preguntarse, ¿cuáles son las demandas que alimentaron el estallido social? Bueno, precisamente las mismas. Entonces,
afirmar que la Constitución no es importante es una manipulación, creo yo, que está destinada a engañar a la gente y a alterar las condiciones de la reflexión política. Jaime, yo ahí quiero detenerme un minuto porque te he escuchado en varias entrevistas que te han hecho referirte con mucha insistencia al tema de los derechos fundamentales. Y yo también comparto aspectos de lo que tú señalas en orden a que los derechos fundamentales son inalienables a la persona humana. Y aquí quiero un matiz. Existen independientes de lo que la norma establezca respecto de ellos, porque ellos son consustanciales a la, ¿cómo lo podría decir? Consustancial a la condición humana, pero son ya derechos que se han consagrado a lo largo de mucho tiempo. La historia creo que también, de alguna forma, eleva a cierta categoría el ejercicio de algunos derechos. Y me refiero concretamente a lo que tú ya has señalado, al derecho al trabajo, a la educación, a la vivienda, a la seguridad social. ¿De qué vale entonces de que estos derechos fundamentales que tú señalas, que están reconocidos en la Constitución con un aspecto oblicuo, porque no es lo mismo derecho al trabajo y libertad de trabajo o libertad de enseñanza que derecho a la educación? ¿De qué sirve entonces que estén consagrados como tales? Porque la ciudadanía pregunta, bueno, ¿por qué insisten tanto ustedes en que estos derechos fundamentales tengan rango constitucional? Personalmente creo que debieran tener una condición de mayor importancia que el sacrosanto derecho de propiedad. Entonces la pregunta a mí es la siguiente. ¿Qué son los derechos fundamentales desde el punto de vista jurídico, filosófico? Porque tú eres además doctor y además tienes un magíster en filosofía, que es lo primigenio que hay que explicar. ¿Qué son los derechos fundamentales y por qué si están reconocidos en esta Carta Fundamental para la aplicación de ese ejercicio tienen letra muerta? Pucha, una pregunta súper compleja. Podríamos estar aquí Sí, programas me enteros imagino, hablando porque, de esto. Ah, pero pero mira, creo que tenemos que avanzar, porque la gente, yo creo que siempre sí, pregunta derechos fundamentales. sí, absolutamente. Mira, yo creo, a ver, probablemente lo primero que uno debiera decir es que los derechos de las personas son atributos, ¿verdad? Que tenemos todas las personas por el solo hecho de ser personas, Así es. que son reconocidos jurídicamente en las normas de mayor importancia. ¿Y cuáles son las normas más importantes? Las constituciones y los tratados internacionales. Ahí están reconocidos nuestros derechos más importantes, ¿verdad? Los derechos fundamentales en el plano de la Constitución y los derechos humanos en el plano de los tratados internacionales. Y son, por así decirlo, definiciones de carácter ético, pero también de carácter político, que las sociedades toman para establecer algo así como condiciones de vida que sean compatibles con el valor que le damos a la dignidad de la persona humana. Entonces, es súper interesante la forma en la que planteas la pregunta, Luis, porque eso supone reconocer dos cosas al mismo tiempo. Primero, supone reconocer que esos atributos tienen que estar reconocidos en alguna norma de la mayor importancia, en la Constitución o en los tratados. Pero con eso no basta, ¿verdad? Porque, primero, ese reconocimiento puede ser pobre, como es en el caso chileno, que es una cosa oblicua, ¿verdad? Desde la libertad y no desde el derecho propiamente tal. Y no basta porque, además de eso, tú como sociedad o como Estado, tienes que generar las condiciones políticas, económicas, sociales, culturales, pero también institucionales, que permitan un ejercicio, digamos, equitativo de los derechos fundamentales. Porque si los derechos son atributos que nuestras constituciones y tratados internacionales reconocen a todas las personas por el solo hecho de ser personas, ese reconocimiento tiene que plasmarse en una norma que garantice la titularidad universal y además en condiciones, digamos, infraconstitucionales que estén por debajo de la Constitución, que garantice al mismo tiempo que ese derecho se puede ejercer también de manera universal. Ahora, ¿se va a objetar que ese ejercicio universal no puede ser idéntico para todas las personas? Vale, puede ser. Pero lo que no puede ocurrir, creo yo por lo menos, es que la norma, con su riqueza o con su pobreza,
reconozca la titularidad universal de los derechos fundamentales, pero que luego su ejercicio se materialice en una sociedad segregada, desigual, injusta, ¿verdad? Que da forma a tipos de vida tan distintos entre sí, ¿verdad? Sí, aquí en Santiago, sobre todo, bueno, yo estoy en Viña, pero en Santiago, sobre todo, tenemos el Producto Interno Bruto de países desarrollados y de países africanos con 10 kilómetros de distancia. Es insólito. Eso no solamente atenta contra la idea de que los derechos son universales, son para todas las personas por el solo hecho de ser personas, sino que atenta contra la propia convivencia social. Y aquí algo que yo creo que la gente que defiende el actual orden constitucional se tiene que preguntar. ¿Este orden constitucional actualmente vigente, el que heredamos de la dictadura, garantiza paz social? ¿Garantiza estabilidad social? Yo creo que no, ¿verdad? Y por eso estamos como estamos. Sí, Jaime. Bueno, tocaste temas importantísimos. Y otra vez me llega a la cabeza de que tocaste el tema de los tratados internacionales. Y también hay una corriente que se opone a esta convención constitucional porque dice que no es posible ser parte de este proceso porque se pide que entienda la gente que si no se puede tocar los tratados de libre comercio, que están en el artículo 135 de la ley 21.200, no es, o sea, no sirve de nada, es como un canto ahí engañoso. ¿Qué tú no podrías explicar esta otra corriente que en cambio está cegada, que solo una asamblea constituyente real podría cambiar o modificar esto? ¿Es así o no? Bueno, yo ahí, siguiendo con el llamado al compromiso ético que me hacía Luis hace un rato, yo quiero ser súper claro, porque yo aquí tengo una postura que es la que he defendido públicamente. Aquí el único soberano es el pueblo. Nos guste más o nos guste menos, las asambleas constituyentes no son soberanas. El único soberano es el pueblo, el único titular originario del poder político es el pueblo. La Asamblea Constituyente o la Convención Constitucional es un órgano de representación que nos representa. El desafío que nosotros como pueblo tenemos es que no se quede solamente en un espacio de representación, para que no repita los problemas que tiene el Congreso Nacional como espacio de representación, y que logremos mantener activos, por ejemplo, los espacios territoriales de participación, de modo tal de que la participación complemente la representación. Pero la convención es un órgano de representación popular. Y en tanto órgano de representación popular reside un mandato, ¿verdad? Y ese mandato podrá tener márgenes que nos gusten más o menos, ¿verdad? Pero, por ejemplo, la Asamblea Constituyente venezolana también recibe un mandato en las bases comisariales del presidente Maduro. Porque no son órganos soberanos, ¿verdad? Como todo órgano que ejerce poder político tiene límites. Y esos límites están dados por el mandato que sube desde el pueblo. Ahora, específicamente con los tratados internacionales, yo creo que se ha hecho una lectura un poco, yo creo que se ha sobre reaccionado con el contenido de los límites que tiene el artículo 135. Primero porque hay ciertos límites que no tienen sentido, en el sentido de que no hay un aparato jurídico detrás encargado de velar con tribunales y con policías por el cumplimiento de esos límites. Por ejemplo, Chile va a seguir siendo una república democrática, ¿verdad? No tiene sentido que eso sea un límite, porque va a seguir siendo una república democrática, ¿verdad? Evidentemente. Pero con el tema de los tratados yo creo que pasa una cuestión interesante y que me permite poner sobre la mesa dos temas distintos. Primero, ¿cuáles son las competencias de la constituyente? ¿Ah? Como órgano que es, ¿verdad? ¿Cuáles son sus competencias? Y como toda competencia tiene límites. Yo creo, y es lo que he defendido, yo creo que la constituyente tiene una sola función, nada más y nada menos. Tiene una sola función. La función de la constituyente es constituir. Tiene que redactar una nueva constitución. No tiene que redactar leyes, no tiene que dictar sentencias, no tiene que revisar tratados internacionales, tiene que redactar la constitución. Mucho o poco, eso es lo que tiene que hacer. Porque es el mandato que recibe del pueblo, ¿cierto? El pueblo le dice a la constituyente, presénteme un proyecto de nueva constitución y yo veré después si me gusta o no. Que ahí hay otro límite que da cuenta de que el soberano es el pueblo, no la constituyente. Y lo segundo que nos permite decir es que tratados internacionales hay muchos.
Hay tratados de libre comercio, evidentemente hay instituciones de arbitraje, está el CIADI, están los tratados del tipo TPP-11, ¿verdad? Pero también está el Estatuto de Roma, del que establece la Corte Penal Internacional, también está el Pacto de Derechos Humanos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, ¿verdad? El Pacto de San José de Costa Rica. También está el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, de Derechos Civiles y Políticos, la Convención de Derechos del Niño, la Convención de Derechos que protege a la mujer contra la discriminación. Exacto, Si sí. ese va a ser el piso de la discusión constituyente, yo firmo inmediatamente. O sea, si el piso de la discusión constituyente van a ser esos derechos humanos, yo firmo inmediatamente. Claro, Porque porque ahí están el piso consagrados, está sí. muy por debajo. ¿Ah? El Sí, piso que hoy día tiene la Constitución está muy por debajo. así es. Y solo para cerrar, para redondear con una idea, todos los tratados internacionales, siempre, todos, tienen cláusulas que le permiten a los estados salirse. Siempre. Si el punto es, ¿cuál es el órgano competente para tomar esa decisión? Y en el caso chileno, el órgano competente es el presidente de la República. Sí, Jaime, mira, qué interesante lo que plantea. Creo que es relevante subrayar ese que el único objetivo o la única misión o tarea que tiene la constituyente es redactar una nueva constitución. Mi pregunta aquí, no sé si es sutil esta, ¿es la misma función que tiene la convención constitucional que la asamblea constituyente? Tienen la misma función, Tiene la misma redactar una nueva función. carta fundamental. La diferencia Exactamente. está en que una lleva ciertos quórum establecidos previamente de forma tal que determinadas materias tengan que cumplir con esos quórum, es decir, había una limitación previa. Mm. Eso es correcto, ¿no es cierto? Esa es la única limitación. Y la pregunta entonces, ¿podría ser cambiada esa limitación que estableció el acuerdo del 15 de noviembre si ciertas condiciones que el propio soberano impusiera, podrían cambiar esas condiciones solamente para el efecto de la redacción? Porque creo que con esto que dijiste tú va a quedar absolutamente claro. O sea, la única función es la redacción de una nueva carta fundamental, que puede ser de 10 páginas o puede ser de 40 páginas. Claro. Esa es la única función. Mira, lo que pasa con el tema del quórum efectivamente es bien complejo porque, eh, claro, 2/3 para la realidad política chilena es demasiado, pero es demasiado si tenemos en cuenta la historia electoral, ¿verdad? Y en la última elección votó menos de la mitad de la población. O sea, Sí, el padrón electoral es muy viejo. Y el protagonista del estallido social tiene un promedio de edad bastante por debajo del promedio de edad del padrón electoral. Entonces, igual eso puede eventualmente cambiar. Ahora, no obstante lo anterior, hay que tener presente que asambleas constituyentes de otros países también recibieron como limitación el funcionamiento con 2/3. Estoy pensando en el caso de Bolivia, de la Asamblea Constituyente Boliviana y de la Asamblea Constituyente de Sudáfrica, que fueron asambleas constituyentes con un quórum preestablecido de 2/3. Y está también la experiencia de la constituyente de Colombia en el 91, que tuvo 3 presidentes y que tenía que hacer todo con los 3 presidentes de acuerdo. Y eso no estaba en ninguna parte por escrito, pero fue lo que operó en la práctica. Ahora, cambiar ese quórum de 2/3 en la constituyente, yo no lo sé, porque finalmente aquí estamos hablando de, más que de límites jurídicos, estamos hablando de límites políticos. Eh, y yo, antes de contestar como abogado, ¿verdad? En el sentido de que si se puede o no se puede, contestaría en clave más bien política, en el sentido de analizar cuáles serían los efectos políticos que generaría una decisión de la constituyente en el cual se sobrepasaran estos límites que recibe el mandato. A mí lo que me preocupa, y tengo que ser sincero también, que uno también opera muchas veces desde el miedo, a mí lo que me preocupa es que la historia de las derechas en América Latina es una historia que está marcada por el desconocimiento de los resultados electorales y por la demanda o denuncia permanente de fraude cuando les va mal. Eh, y a mí, más que una dimensión jurídica de si se puede o no se puede, me preocuparía mucho más de analizar cuáles son las condiciones políticas que permitirían tomar una decisión como esa y sobre todo cuál es el efecto político que tiene para la viabilidad del proceso constituyente en su conjunto tomar una decisión como esa. Jaime,
Ahora te voy a cambiar de tema. Estamos a 2 meses, como bien dijo el compañero Luis, del plebiscito y tenemos esta pandemia que está lejos de terminar o de al menos controlarla. ¿Cómo crees que actúa el gobierno, el oficialismo para posibilitar la realización de esta consulta popular o este plebiscito? Y si es que hubiese un rebrote del COVID-19, ¿tú aconsejarías postergar el plebiscito o cuáles serían los pasos a seguir en ese escenario posible? Mira, el gobierno tenía una actitud bastante errática, intencionadamente errática, creo yo, porque por ahí por mayo, qué sé yo, empezaron a instalar el tema de que el plebiscito se tenía que suspender, con la idea, creo yo, de suspenderlo indefinidamente, pero ya a medida que nos íbamos acercando a octubre, eh, y a medida que veíamos que la pandemia no bajaba en sus números, el discurso cambió y el oficialismo de alguna manera dejó de levantar la idea de suspender el plebiscito cuando se dio cuenta de que la participación electoral podía bajar. Yo creo que ese es un riesgo, ¿verdad? Lamentablemente el gobierno, el oficialismo en general, no tiene muchas credenciales democráticas como para jugársela por la transparencia de estos procesos electorales, y es un dato que nos juega en contra, sobre todo pensando en que estamos en un ciclo histórico de baja, de disminución progresiva en la participación electoral. Ahora, algún profesor de Derecho por ahí, Couso creo que fue, dijo una cuestión que también es importante tener en este escenario. Eh, este proceso constituyente tiene varias partes electorales, o sea, vamos a tener varias instancias de participación. Y si tenemos una participación baja en el plebiscito, igual es muy probable que tengamos una participación más alta en abril, cuando haya que elegir a los constituyentes, ¿verdad? Es distinta la movilización electoral que se genera para un plebiscito donde solo hay ideas, que para una elección donde también hay personas, ¿verdad? Eh, y además que esa elección se va a dar en conjunto con las elecciones regionales y municipales. Entonces igual puede generarse eventualmente una baja en la participación electoral de octubre, que no va a afectar en nada, creo yo, la legitimidad del resultado, pero igualmente podría subir después en las elecciones de abril. Entonces a mí no me preocupa tanto. Sí me preocupa que el gobierno esté eh, gestionando tan mal la pandemia, porque eso tiene efectos importantes no solamente en la salud y en la estabilidad económica de las familias, sino que está teniendo efectos también en los procesos políticos. Sí, yo quisiera, bueno, estamos casi llegando al fin. Jaime, quisiera hacerte una pregunta bien concreta. Tú estás al tanto, creo yo, de la estrategia que la coordinadora nuestra desarrolló durante el 2019, que fue recurrir de protección en todas las cortes de apelaciones con el objeto de develar esta suerte de quimera instalada respecto a la propiedad. Creo que no es menor, que este va a ser un tema, yo diría, de mucha controversia en la nueva Carta Fundamental. Porque constituye un principio para el liberalismo, la propiedad, así como la familia, la libertad, son cuestiones, a veces dogmas, más que principios. Entonces, mira, nosotros recurrimos de protección el año pasado en todas las cortes de apelaciones con el objeto de que gente que realmente requería hacer uso de estos dineros, toda vez que tienen pensiones miserables, lo pudiera retirar, aduciendo justamente esta cacareada tan insistente derecho a propiedad. Bueno, lo perdimos en todas partes y finalmente cortes de apelaciones como Antofagasta, Talca, que acogieron y fallaron a favor, ordenando a las AFP. Bueno, las AFP recurrieron finalmente a la Corte Suprema. Y la Corte Suprema ha tenido los fallos ya categóricos. Ayer fue el emblemático de nuestra profesora María Angélica Ojeda. ¿Cuál es la relevancia? Mira, yo estuve leyendo, no sé si ubica al ministro Perrey. Bueno, él se explayó para justificar su fallo y criticó y condenó muy fuertemente a la Corte de Apelaciones de Talca, en orden a señalarle que esta Corte había casi politizado su decisión al interferir en materias que son propias del legislativo. Y tenía cierta razón, si uno es riguroso al fin de cuentas, porque, y lo fundamenta diciendo que, mire, para retirar el 10%, usted tuvo que hacer una modificación constitucional, y lo que es efectivo. Vuelvo, ¿cuál es el objetivo de introducir esta pregunta? Bachelet, cuando nos dijo a nosotros, mire, hay problemas, falta agua para la piscina. Bueno, yo revisando todas las normas me doy cuenta que el decreto ley 3.500, que tiene rango, por supuesto, mucho más inferior que la constitución política, requiere para su modificación quórum simple, 50+1. Para modificar la constitución se requieren los quórum exageradamente altos.
Entonces, si alguien hubiese querido eliminar las AFP, bastaba con que presentara el proyecto porque es una facultad privativa del Ejecutivo. Entonces, cuando la gente sale con la campaña del rechazo, decir no es necesario cambiarla, no, todo lo contrario, es fundamental cambiar la Constitución. Creo que el fallo ayer de la Corte es determinante. Yo invitaría a todos los que muchas veces se resisten al cambio que escuchen a un ministro de la Corte que falló en contra de nuestra profesora, que es un ícono emblemático, y que debe la... Entonces, ¿cómo ves tú esto de las normas que tienen menor rango respecto de las normas fundamentales? Brevemente, porque sé que esto es un tema largo igual que el otro y que esperamos, bueno, tenerte en otra oportunidad, Jaime, pero es muy importante tu visión respecto a esto. Mira, yo también leí el fallo que salió ayer, si no me equivoco, el de la Ayer, Suprema, sí, ¿verdad? ayer, Sí. en la mañana, sí. Fue Eh, interesante, sí. sí, y conozco a Pedro Pierri. Pedro hace clases de Derecho Administrativo en el departamento en mi escuela. Nos conocemos y conversamos frecuentemente sobre estos temas. Mira, yo creo que aquí hay dos problemas, o tres, no sé, problemas que vale la pena destacar. Primero, eh, estamos tratando, y digo estamos porque me subo un poco al carro, ¿verdad?, de los recursos del año pasado, y tiene un fenómeno un poco más global. Estamos tratando de utilizar normas jurídicas con fines distintos para los cuales esas normas fueron diseñadas. Y eso ocurre con esta litigación estratégica que impulsó No Más AFP el año pasado, pero Sí. también ocurre con la discusión, por ejemplo, en torno a la prisión preventiva o libertad provisional en los crímenes de género, ¿verdad? Estamos utilizando instituciones jurídicas que fueron pensadas para proteger la propiedad en delitos de violación. Exacto. Hay un roce evidente que genera esa dicotomía, esa tensión que el sistema no está resolviendo adecuadamente. Eso es lo primero. Lo segundo es que efectivamente eh, radicalizar el argumento de la propiedad privada sobre los fondos de pensiones tiene, entiendo yo, como último objetivo hacer evidente que no es razonable hablar de propiedad privada cuando estamos hablando de los fondos de pensiones, ¿verdad? Que Claro, los fondos de claro. pensiones tienen que estar regidos por la lógica, qué sé yo, de un sistema universal, solidario, de financiamiento compartido, qué sé yo, etcétera, etcétera, y sobre todo con solidaridad intergeneracional. Y yo creo que instalar esa discusión ha sido muy difícil, precisamente porque se ha instalado, se ha normalizado una concepción muy individualista de la vida en general. Ahora, y que es la concepción que alimenta la idea de propiedad privada sobre los fondos de pensiones. Ahora, yo creo que las experiencias políticas que siguen al estallido van a empezar a construir formas de convivencia social distintas, y vamos a probablemente tener la posibilidad de discutir en la constituyente no un sistema de seguridad social, pues efectivamente eso está en la ley y no en la Constitución, pero sí los principios constitucionales a partir de los cuales se establecen los marcos para el ejercicio del derecho a la seguridad social. Y ahí sí podremos poner en la Constitución que el sistema tiene que ser solidario, universal, etc. Y el tercer punto, también yo creo que es súper interesante, que la tercera parte de la respuesta, a propósito de tu pregunta, y es que eh, el decreto ley 3500, que es la norma donde está regulada el sistema de AFP, es una norma de facto. Exacto. Ni siquiera es una ley. Ni siquiera es una ley, es una norma de facto. Y respecto de eso, primero es muy llamativo que desde el 90 en adelante, bueno, ya ha pasado mucho tiempo, pero los primeros años después del 90 es muy llamativo que no hayamos revisado las normas de facto heredadas de la dictadura. Entre el 73 y el 80, la dictadura dictó 3.600 y tantos decretos leyes, que están vigentes muchos de ellos. Algunos decretos leyes importantes, como este, como el de los bienes públicos, como el decreto ley 600 de inversión extranjera, Ese es ¿verdad? terrible, terrible, sí. El decreto ley que subsidia la explotación forestal, y no los hemos revisado. Bueno, en fin. Y lo segundo que es interesante notar sobre este punto es que esa normalización, ¿cierto?, de instituciones heredadas de la dictadura ha impedido que nos hagamos las preguntas que realmente hay que hacerse en el sentido de pensar alternativas, ¿verdad? Entonces uno tiene que preguntarse, a propósito de tu pregunta, ¿por qué ningún presidente o presidenta de la República presentó un proyecto de ley para reemplazar las AFP? Puede ser por el poder político que ejercen las AFP, puede ser porque en esos ahorros se sostiene el sistema
financiero, puede ser porque se normalizó la idea de que la capitalización individual era una buena idea, ¿verdad? Pero yo creo que hoy día estamos en el escenario adecuado para revisar todas esas ideas que se han ido normalizando y que aceptamos como si fueran buenas, pero sin pensar en alternativas y sin que nadie nos preguntara realmente si queríamos un sistema, por ejemplo, un sistema de seguridad social como este. Así es. Bueno, agradecerte, Jaime, ha sido súper claro en tus exposiciones. No sin antes comprometerte, tienes que estar en otra ocasión con nosotros. De todas maneras, de todas maneras. Bueno, Jaime, un abrazo grande, cuídate mucho, que estés muy bien. Muchas gracias por la invitación. Un abrazo grande. Gracias. Chao, chao. Chao.